Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre la matematización de la naturaleza, los pitagóricos. Los integrantes que conforman este grupo somos Alison Hoyos, María del Mar Rojas, Nicole Sánchez y Fernando Ávila. En el siglo VI a.C., en la Magna Grecia, apareció un pensamiento racional diferente a los demás filósofos, los pitagóricos. La escuela pitagórica tenía un carácter sectorio. Los discípulos tenían que pasar por rituales de iniciación y purificación. Todos los conocimientos y descubrimientos permanecían en secreto. Eran bastante elitistas, pero permitían el acceso a las mujeres. El fundador de la escuela pitagórica fue Pitágoras. No se ha conservado ningún escrito y aunque las fuentes antiguas hablen de ellos, no tenemos garantía de que llegaran a escribir algo. Los pitagóricos rechazaron la religión extranjera, algunas creencias relacionadas con el alma, diferente a la de la cosmovisión griega. Según ellos, el alma existe como realidad separada y superior del cuerpo. El cuerpo es mortal e impuro, está esclavizado por necesidades materiales. En cambio, el alma es pura e inmortal, y su actividad natural es el conocimiento, el saber. A la vez, el alma es la que le da vida al cuerpo y por tanto el cuerpo depende del alma. Cuando el alma no está en el cuerpo se descompone, pero el alma no depende del cuerpo, es autónomo y con la muerte se libera. Los pitagóricos adoptaron la doctrina de la metempsicosis. Es la reencarnación en diferentes seres humanos, animales y hasta plantas. La escuela se basa en aritmética, en la geometría y en la matemática. A Pitágoras la música le debe mucho, y no precisamente por el triángulo, sino por la cuerda, que hoy el do suena como do y el re como re, y así con todas las notas de las escalas musicales. Lo debemos a este matemático, dice la leyenda, que pensó que había música en los números y proporciones al escucharlos. Habían diferentes tonos al sonido del martilleo. Los pitagóricos tenían un lema y era todo es número. Así que empezaron a hacer números con los instrumentos musicales que tenían de una sola cuerda, como el monocordio. Al pisarla sonaba un solo tono o una nota. Si la cortaban a la mitad sonaba exactamente la misma nota, pero más aguda. En la cultura griega, esto se definió como el sonido de matemática perfecta. Pitágoras y sus seguidores llegaron a pensar que también habría relaciones numéricas entre las órbitas de los planetas o entre las cosas de la naturaleza. Los astros se movían con una llamada armonía de las esferas, idea que inspiró a astrónomos durante siglos. Por otra parte, matematizaron y dieron origen a la teoría musical occidental, que enseñaba junto a la astronomía y la matemática, convirtiéndola un puente entre el arte y la ciencia. La teoría musical de Pitágoras tiene también que ver con la teoría de las medias raíces pitagóricas. Así lo señalan los pitagóricos arquitas en la música, que hay tres medias y la media geométrica y la subcontraria, llamada también armonía. ¿Qué relación tienen los pitagóricos con los planetas? 8 planetas celestes, la Tierra, la Luna, el Sol y los 5 planetas conocidos como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Giran en órbitas circulares concentrinas en torno al fuego central, el trono de Zeus, situado en el centro del universo. El Sol no es el creador de su propio calor, sino que era una especie de cristal reflector que recogía la luz y el calor del fuego central, el trono de Zeus, en torno al cual giraba con un periodo de un año. Al desplazar la Tierra del centro del universo, la cosmología pitagórica supone el salto heroico en la imaginación científica. No trata de mera fantasía árbitra. De hecho, el sistema proporciona una explicación plausible de los eclipses. ¿Qué relación tienen los pitagóricos con los números? Durante los primeros 3000 años de existencia del ser humano, explicaban los fenómenos que nos rodeaban, la lluvia, la muerte y la cosecha, mediante la magia y la influencia de los dioses. Todo esto fue así hasta la antigua Grecia, alrededor del siglo VI a.C.,
comenzó una revolución en busca de los principios básicos para comprender la naturaleza. Pero el número perfecto de los pitagóricos es el número 10. Los pitagóricos consideran los números la clave de la armonía que crean al mundo. Creían que los números eran la esencia de las cosas. El 1 era un punto, el 2 una recta, el 3 la superficie y el 4 el volumen. Y los 4 sumados daban el número 10, el número perfecto. Para los pitagóricos el número era la materia esencial de todas las cosas. A partir de su propio experimento con el monocordio, comprobaron que los números describían la teoría de los sonidos musicales, y también explicaban el movimiento de los planetas, como ya lo sabían los matemáticos de Babilonia. Babilonia fue uno de los escenarios conocidos de las matemáticas. Las miles de tablillas de arcilla grabadas con característica cuneiforme nos relevan que un grupo importante de escribas recibió formación en escuelas donde se les entrenó para resolver muchas cuestiones que les interesaban al Estado, particularmente disputas legales, financieras, comercio, leyes y agricultura. Averiguar el área de campos, los perfiles de las acequias y estructuras de embalses. Memorizaban largas tablas de multiplicaciones y divisiones. La arcilla y los juncos con estilos punta triangular utilizados como herramienta para la escritura condicionaron los sistemas numéricos. Estas circunstancias les obligaron a contar en bloques de 60, particularidad que condicionó e influyó resto de la geometría posterior. Las matemáticas experimentaron una clara evolución a lo largo de la historia mesopotámica, hasta alcanzar un pensamiento en el que la materia se desvincula del problema práctico que la originó: cálculo de pagos, distribución de una herencia, medición de campos. Para conformarse de acuerdo con la dinámica interna a las progresiones aritméticas y geométricas, se sumaron las ecuaciones lineales, cuadráticas, cúbicas, exponenciales y otros tipos. Se resolvieron sistemas de varias ecuaciones y se usaron logaritmos, entre otros procedimientos matemáticos. A diferencia de los babilonios, los egipcios optaron por un sistema decimal no posicional, desarrollado al principio con pictogramas, jeroglíficos y símbolos individuales. Con la introducción del papiro y la tinta se pudo simplificar y acelerar el proceso escriturario más cursivo y erático, que acabaría desembocando en el demótico. Así, el conjunto de símbolos se redujo considerablemente, y con él la necesidad de memorizar. Con todo, estas dos grandes civilizaciones desarrollaron una extraordinaria y compleja administración y un sistema de gobierno que hubiera sido impensable sin un método escriturario y lo que de él se derivó. Todo aquel conocimiento fue fundamental para los avances posteriores de las matemáticas en el mundo griego. De todas las aportaciones helenísticas, se ha llegado a afirmar que las más impresionantes e inspiradoras de todas fueron las matemáticas, no solo por los logros obtenidos, sino también por haberlos conseguido en un margen de tiempo increíblemente corto. Ahora bien, los griegos cambiaron su perspectiva matemática cuando se orientaron hacia el conocimiento geométrico abstracto y sus métodos formales de inferencia y prueba. Seguramente uno de los pioneros más conocidos fue Pitágoras. Entender qué eran las matemáticas, qué significado se les atribuía y cuál era su utilidad para tales personajes del mundo antiguo es un reto para la forma de entender las matemáticas. Fueron también variadas en la antigüedad. Por ejemplo, cuando el mundo chino se referían al chu como número, el campo semántico que atesoraba tal término era más amplio que el significado actual. El chuchu o estudio del chu comprendía un acercamiento como mucho más amplio que el uso de los números o de las cantidades. En el contexto chino se desarrollaron diversos tratados matemáticos en su periodo clásico, unos 100 años antes y después del nacimiento de Cristo, que marca la forma más habitual de establecer la era en Europa.